Bienvenidos, como siempre, aquí a Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contentos de estar hoy en este programa. 11 de mayo, Día del Himno Nacional Argentino. No hay que olvidarse, hay que empezar a ponerse la escarapela. Es el día que la Asamblea del año 13 aprobó la canción Patria, como se llamaba en ese momento. Así es que muy contento de estar con ustedes en este programa. Bueno, y hoy tenemos, como ya saben, este periodo va a ser un periodo dedicado a la gesta de Malvinas. Hablamos de guerra, de hombres jóvenes que tomaron decisiones muy difíciles bajo el fuego y de la memoria que no se rinde a pesar de que pasan décadas. En Malvinas hubo batallas muy difíciles que quedaron grabadas en quienes combatieron sobre todo. Y una de ellas, una quizás de las más bravas, fue Pradera del Ganso, donde existía un escenario de barro, de niebla, de fuego, y donde un grupo de soldados prácticamente hizo lo imposible. Hoy, para hablarnos del tema, nos acompaña el mayor Juan José Gómez Centurión, jefe de la sección Romeo del Regimiento de Infantería 25, y protagonista de aquella historia que aún late en los corazones de los argentinos. Mayor, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros este momento. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Bien, vamos a contar, José, un poco la historia de vida del mayor. Brevemente, Juan José Gómez Centurión es socio honorario del Círculo Militar. Es mayor retirado del Ejército, paracaidista, comando y oficial de Estado Mayor. Es veterano de guerra, ha recibido la máxima condecoración que otorga el Congreso de la Nación, la Cruz La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate. Es licenciado en Estrategia y doctorado en Ciencias Políticas. Tuvo 22 años de servicio en el Ejército, 15 años de ejecutivo de empresas y 6 años como funcionario público. Director general de aduanas, vicepresidente del Banco Nación y candidato a presidente de la Nación en el año 2019. Está casado, tiene 5 hijos y 6 nietos. Voy a dar lectura además a el texto de la condecoración que ha recibido, que dice así: Subteniente Juan José Gómez Centurión, Regimiento de Infantería 25, ejecutar el 28 de mayo durante los combates de Darwin un contraataque al frente con su sección, enfrentando intensa oposición enemiga. Cuando se le intimó rendición, continuó el combate ocasionando importantes bajas a los ingleses. Al replegarse, evacuó a un soldado seriamente herido, con peligro de su vida. En la noche, con 2 soldados voluntarios, se infiltró en las filas enemigas para recuperar a un suboficial herido, lo que materializó exitosamente. ¿Lili? Bueno, realmente son varias las acciones que tiene el mayor Gómez Centurión en su haber. Por ejemplo, el 22 de mayo, el buque Río Iguazú, que transportaba material para, apoyar a la fracción, fue atacado por aviones británicos, lo que hizo que el buque encallara. Pero era necesario rescatar esas piezas de artillería de algún modo, y usted se lanzó esas gélidas aguas prácticamente sin visión, casi sin equipo, y pudo recuperar un cañón completo, según cuenta la historia, y 3/4 del otro. ¿Cómo fue esa misión? Fue una locura. Me imagino. El día del naufragio, me lo encuentro, que yo no lo conocía todavía, el subteniente Navarro, en el muelle de Gusgren. Estaba desesperado porque había perdido sus piezas. Gracias a Dios no había tenido ninguna baja. Uh-huh. Habían logrado ir nadando hasta un islote y ahí fueron rescatados por un helicóptero. Y el subteniente Navarro, yo no sabía, era compañero mío, era hermano de un compañero mío muerto.
que había fallecido en un accidente de auto. Entonces, cuando yo lo vi, me impactó mucho cuando se me presentó. Y me dice mi subteniente, yo sé que alguien me dijo que usted tiene un traje de neopren y necesito que me ayude a sacar los cañones del agua. Usted lo había llevado por si las dudas. Y uno va a una isla, tiene un traje de neopren, Lo lleva. Imposible no llevarlo, digamos. Es como... Sobre todo en el sur. Una bufanda, digamos. Tenés Exacto. una bufanda, la llevas. Y... bueno, le digo, Navarro, usted está loco, digamos. ¿Cómo vamos a sacar los cañones del agua? Bueno, ahí empezamos, con mucha colaboración de mucha gente, a armar una brigada Brancaleone, digamos, que era un empaste de 2 subtenientes con un alférez de Fuerza Aérea, un grupete de soldados. Entonces, con eso armado, fuimos a verlo al jefe de la base, al vicecomodoro Pedroso, que era un tipo extraordinario. Y que ya me conocía mucho, a mí a Navarro no lo conocía porque acaba de llegar. Yo había trabajado mucho ya con Fuerza Aérea. Entonces le digo, mire señor, tenemos este problema, los cañones quedaron abajo del agua, es el apoyo de la Fuerza de Tarea, que si yo... ¿Me presta un helicóptero? Nada más ni nada menos. Y claro, nos vio a los dos tan convencidos de la materia. Y yo creí que era imposible, pero dije, bueno, vamos a intentarlo, digamos, es imposible no intentarlo. Entonces me explicaba Navarro. Bueno, y me asignó un Chinook, que el mayor Pose, que era el jefe de escuadrilla de helicópteros de Fuerza Aérea, listo, dijo, vamos, en 20 minutos embarcamos. Yo lo voy a ver al capitán del buque, de prefectura, estaba muy afectado. El personal de prefectura es personal de seguridad, digamos, pero no es personal que tiene como ámbito el ataque de aviones, ni desempeñarse adentro de un esquema táctico, digamos. Claro, porque el río Iguazú era un guardacostas. Era un guardacosta que había ido para generar las acciones de guardacosta en el puerto de Puerto Argentino. Claro. La medida de seguridad, el patrullaje y toda la historia. Y en un momento dado desarmaron los cañones automelanos, se los pusieron en la bodega, le dijeron a Darwin. Entonces el capitán me empieza a explicar cómo era el buque, porque yo no tenía la más pálida idea de cómo era el buque, que había un tambucho en popa, que el buque había quedado embicado con tantos grados para tal lado, unas cuestiones de tecnicismo que yo tampoco entendía mucho. Le ponía cara que sí estaba entendiendo todo. Me explican dónde estaba la bodega. Me dice, la bodega debe estar toda desordenada porque en el embicado todo está revuelto. Y a esa altura del partido, ya 22 de mayo, éramos cirujas nosotros, teníamos todos rotos, no habíamos tenido abastecimiento de nada. Entonces le pregunto, como todo croto, ¿qué más hay en el buque? Entonces me empieza a contar una cantidad de cosas que había un pañol donde había ropa nueva, había otro pañol donde había conservas, latas de conservas de distinto tipo. Me dice, mirá, va a encontrar bandas de 12-7, va a encontrar una 12-7 en tal lado que es de reserva, cañones de FAL en tal lado. Y como todo croto dije, bueno, yo traigo todo. Y me dice... todo lo que puedo, llevo. En la ley del mar, el que hace el rescate es el dueño del buque. Así que me pidió que saque de frecuencia las radios y que rompa las cartas de navegación que habían quedado en el puente de Manto. Bueno, con esos 2 compromisos con el capitán y el regalo de todo el buque... Le dieron patente de corso, prácticamente. Ahí partimos. Entonces conseguimos un botecito muy chiquito para ir de la isla hasta donde estaba el buque. Con marea baja, más o menos el agua en la cubierta llegaba a la rodilla. Entonces Navarro, con un grupo de soldados míos, permanecía afuera. Yo me sumergí en apnea, no tenía ni guantes, ni aleta, ni visor, no tenía nada. Y tanteaba tornillos y piezas. Entonces yo la sacaba, entonces Navarro me decía, no, eso no es del cañón. Y agarraba la pieza y la tiraba al mar. Yo, ¿usted está seguro, Navarro? Bueno, así tuvimos 2 días, con un frío. Me imagino. El informe oficial dice que el agua estaba a 5 grados ese día. Un frío y... Bueno, y a la noche tampoco es que yo me podía cambiar porque no me podía sacar el traje neopren, era un Crazy Sub de los viejos que no tenía cierre. Entonces, sacarse era chaqueta y pantalón, sacarse la chaqueta era imposible. Así que estuve toda la noche con el traje neopren puesto, 2 noches seguidas. La otra noche tuvimos que dormir en el puente porque no pudimos salir y dormimos arriba del puente de mando.
Bueno, y al final pudimos hacer el rescate de los cañones que tiraron todo el combate de Darwin. Cuando caímos prisioneros, los paracaidistas sabían que había sido hundido el buque donde iban los cañones por inteligencia, Sí. y preguntaban, bueno, ¿de dónde sacaron los cañones? De abajo del agua. Fantástico. Ahora, el 28 de mayo se libró el combate de Pradera del Ganso, ¿sí? Durante el cual tuvieron lugar las acciones que merecieron después la condecoración que le dio la nación argentina, la Cruz al Heroico Valor en Combate. ¿Cómo fue el contraataque que usted condujo en ese combate? Bueno, muy complejo porque la sección de Esteves había contraatacado ya a eso de las 6 de la mañana y ya teníamos noticias, digamos, que el teniente había muerto y que la sección había sido aniquilada, pero uno nunca se resigna, digamos. En algún momento dado dije, bueno, tenemos que llegar a ese lugar del otro lado de Darwin Hill. Y bueno, cuando íbamos a salir en el contraataque, llega mi jefe de compañía que había empezado su periplo en San Carlos. Llega en helicóptero, lo impongo de la situación, y me dice, bueno, yo voy a empezar a conseguir refuerzos para reforzarlos en el contraataque y arranquen. Y primero arrancamos por la playa, una mañana de mucha neblina, llovizna. Nosotros ya hacía 48 horas que no comíamos, teníamos toda la ropa mojada, había llovido los últimos 2 días. La verdad que desde el punto de vista físico estábamos muy comprometidos. Tratamos de llegar por la playa, que tenía como un parapeto, un acantilado bastante alto que nos protegía del fuego, y cuando llegamos a donde estaba la escuela, ya no podíamos pasar porque teníamos ametralladoras de frente y no podíamos pasar. Dimos toda la vuelta y partimos por el camino. Y ya habíamos sobrepasado la escuela, ya estábamos entrando a la hondonada que nos ponía en el faldeo sur de Darwin Hill, digamos. Así que ya estábamos a punto de llegar. Y el Cabo Viedo, que iba con un equipo de avanzada mío, me dice que del otro lado venían británicos. Bueno, tomamos la altura, desplegamos las ametralladoras, y cuando estaban muy cerquita, pues no nos habían visto, abrimos fuego, empezó el combate. Un combate muy favorable para nosotros porque primero teníamos la sorpresa, y después las condiciones de visibilidad se hacía muy difícil vernos. Bueno, generamos bajas, qué sé yo, ya veíamos que del otro lado de Darwin Hill ya eran efectivos cerca de una compañía. La compañía de paracaidistas ya se veían morteros no desplegados todavía, pero se veían morteros. Y bueno, como en determinado momento se hace un silencio, ya había caído Boca House, donde estaba al oeste mía, donde estaba el subteniente Aliaga, del Regimiento 8, y había un silencio absoluto, no había fuego por ningún lado. Yo estaba con el flanco más o menos apoyado en el mar, del lado derecho, y del lado izquierdo, 800 metros hasta Boca House, que estaba libre. De arriba unas piedras que estaban ahí cerca del camino, 20, 25 metros del camino, se levantan 2 cascos con 2 fusiles. Y claro, cuando uno es jefe de sección, uno procesa la información que ve, claro, la que escucha y la que le transmite a su gente. Todo. Empiezan a gritar de mi flanco derecho, se rindan, mis subtenientes, se rinden. Bueno, alto el fuego. Lo dejé al sargento García, mi encargado de sección, a cargo de la sección, y empecé a bajar. Cuando estábamos a 10 metros, me dice, ¿entendés inglés? Sí. Bueno, tranquilo, me dice, ya terminó todo, yo soy el jefe de esta fracción, qué sé yo. Si me entregás todo el armamento de tu gente, yo te atiendo a los heridos y salen todos vivos. Y yo creí que no le había entendido. Yo hablaba inglés, ya había vivido en Estados Unidos, hablaba perfectamente inglés. Entonces dije, repetime, no te entendí. No, tranquilo, me dice, tranquilo con la mano. Si me entregas el armamento de toda tu gente, salen todos vivos, ya muy bien lo que hicieron, qué sé yo, y te atiendo a todos los heridos. Yo no tenía heridos todavía en la fracción, porque de abajo para arriba el fuego de ellos era bastante ineficaz, digamos. Y bueno, ¿qué hace a los 23 años un subteniente cuando no entiende qué es lo que pasa? Se enoja, obviamente. Entonces le dije, en 2 minutos se abrió el fuego, me di vuelta y fui. Bueno, me gritaba, vení, conversemos. Me fui y yo iba subiendo, mi sección estaba arriba, a lo largo de un alambrado que había arriba,
Y cuando ya estaba a 10, 12 metros de llegar al alambrado, desde Boca House nos abren fuego 2 ametralladores. Bueno, ahí me di vuelta, lo ubiqué, le disparé, y ahí me tiraban de arriba, tiraban del costado. Fue como un poco a traición también eso, porque no le dieron tiempo a usted a llegar. No, Jenkins, en el libro del Para 3, sí, un historiador británico que hizo la campaña con los británicos, lo explica muy bien. Fue una fracción que consolidó Boca House, sí, que era de otra compañía que la compañía sobre la que yo estaba enfrentando, y cuando vio Fuerza Argentina les tiró. Ajá. Chris Keeble dice, cuando le preguntan, dice, bueno, the fog of the war, digamos, la neblina de la guerra. Bueno, ahí ya empezaron a maniobrar, empezamos a consumir munición, yo ya no tenía baterías de radio, porque nosotros no habíamos tenido provisión de pilas para la radio, o sea, yo ya estaba sin comunicaciones, hasta que, bueno, combatimos, empezamos a tener muertos, heridos. Yo le ordeno al sargento García, que era mi encargado de sección, que con 2 voluntarios haga una maniobra, por lo menos para silenciar las ametralladoras. Mueren los 3, empezamos a tener muchos heridos, y cuando ya íbamos por el último cargador, empiezo a decir, bueno, empecemos a preparar el repliegue, porque se nos acaba la munición acá. Y en la guerra a veces parece mentira, pero es más fácil atacar que replegarse. El repliegue es una conducción muy complicada y muy confusa y muy... cuando ya estábamos a punto de romper contacto con los británicos ahí a 40, 50 metros, veo que cae un herido cerca mío, y yo no lo reconocí. En general uno en cada movimiento conoce a sus hombres porque los ha visto moverse. Pero en el momento, veces, los nervios, la niebla y todo lo demás. No era conocido mío. Entonces, cuando lo voy a ver, lo doy vuelta, estaba herido, muy herido, 2 heridas en las piernas serias. Lo veo y era el cabo Primero Fernández, que era el cocinero de la compañía. Y bueno, me sacó, ya no tenía nada, no tenía paquete de corazón, no tenía absolutamente nada. Me saco el pañuelo, le hago un torniquete, lo empiezo a tratar de arrastrar con otro soldado que me viene a ayudar. Empiezan ya a volver los soldados para buscarnos. Entonces le dije, ¿qué había pasado con Fernández? Cuando nos vio pasar para el contraataque, Fernández dejó la cocina, estaba 8 kilómetros atrás. O sea, Fernández tendría que haber estado 8 kilómetros atrás, en el lugar más calentito de la guerra, que es la cocina. Cuando nos vio pasar por el contraataque, dijo, yo voy. Como no tenía pistola, no tenía fusil, fue a la enfermería, le sacó el fusil a un herido, los cargadores, y se vino. Y me lo encontré ahí en medio de los tiros. ¿Sobrevivió? Sí. Bueno, ahora te cuento, pará, Castilones, estamos paso a paso. Y ya no lo podíamos arrastrar más, ya estaban volviendo a buscarnos todos los que ya estaban a cubierto el otro lado de la loma. Entonces le saqué el armamento, lo empujé a un pozo que había ahí, como de granada, que era un proyectil que había caído, y le digo, Fernández, si pasa un camillero, entréguese, y si no, a la noche lo vengo a buscar. ¿Cómo yo iba a saber si lo habían evocado o no? No lo sé, no importa, materia pendiente. Y ahí continuamos el repliegue. Costaba mucho cargar los heridos porque ya estábamos muy débiles. Muy cansados, claro. Y porque recibíamos mucho fuego, además. Lo encuentro al soldado Esparza, lo levanto al soldado Esparza y empezamos el repliegue hacia Gusgren. Y bueno, y a la noche, caída la noche, 4:30 de la tarde, empezó el tema de Fernández. ¿Qué vamos a hacer con Fernández? Que sí, que no, que sí, que no. Lo voy a ver a mi jefe de compañía, y me dice, no vaya, porque usted es el único oficial que queda en la compañía, no queda otro. Reyes estaba perdido en San Carlos, Esteves había muerto en la mañana, y cuando volví, me dice, mande un camillero. No, el camillero no lo iba a encontrar nunca, en el lugar donde estaba, porque aparte estaba metido en su pozo. Dije, a ver, 2 soldados voluntarios, aparecieron 4, lo elegí al Vasco Guerra Bengoa y a José Carovio, que eran los que estaban más enteros físicamente, y partimos a buscarlo en el medio de la nada, una noche que no nos veíamos las manos. Atravesamos a la altura de la escuela las guardias británicas. Yo por ahí me chateo con un soldado británico que me dice que estaba ahí de ese cruce de camino, estaba como a 20 metros de centinela. Y lo encontramos a Fernández y lo logramos traer de vuelta. Y se salvó. Hipotérmico. ¿Qué es eso? Él dice que, y yo le creo, que en un momento dado vio el manto de la Virgen y quedó ahí. Sí, yo creo que esas cosas se dieron,
Yo creo que esas cosas se dieron. Pero también usted recién hizo así una referencia muy, muy sucinta de un soldado que también rescató. No lo rescaté a José, lo cargué en el repliegue. Ajá. Sí, bueno, José tuvo 50, tenía cortado un tendón, tuvo varias operaciones y qué sé yo, ahí está bien. Está bien. Nos encontramos. Ahora el 28 de mayo lo veo, si Dios quiere, en Córdoba. Ahora, usted recién dijo también que esa mañana había muerto el teniente Esteves, con quien usted tenía bastante relación. Sí. ¿Cómo fue en usted esa muerte? ¿Qué marcó? ¿Y cómo fue también la separación, digamos, de la reserva en ese momento crítico? En combate es como que no te detenés demasiado a pensar las cosas. En combate no sentís, porque si no, no podés conducir. Yo fui consciente de la muerte del teniente Esteves cuando lo enterré. Ahí donde cae la ficha. ¿Y qué sintió? Haber estado quizás con él y de repente ya... Un tremendo honor. Un tremendo honor. Yo me quedé porque el jefe de compañía me designó, quédese para cerciorarse que se entierren todos los cadáveres. Yo le dije, yo me quiero quedar. A mí me costaba irme sin enterrar a mis muertos. Y bueno, creo que fui el único oficial argentino que tuve el honor de enterrar a sus muertos. Y en la fosa común, si después pones la foto, en la fosa común que van a ver ahí, el primero es el teniente Esteves. Después viene el sargento García, después viene el cabo Castro. Y nada, yo... Ahí esa podría ser. ¿Y la que sigue? No, esa cruz es la cruz que pusieron los Kelpers y dice 39 Argy Bodies, 39 cuerpos de argentinitos. Esa es la cruz que pusieron, que duró como 40 años. ¿Y la que sigue? Ahí está. Acá ven, a la izquierda de todos, un capellán británico del Para 3, el padre Mora, con poncho impermeable, que era el capellán, un tremendo capellán del Regimiento 12, el capitán Gandry, del ejército británico, que fue el que nos facilitó todo el trabajo de registro necrológico con nuestros muertos y el cavar la fosa. El general Wilson, comandante de la 5ª Brigada de Infantería Británica. Atrás está el teniente Pedro Llorio, ahí estoy yo, saludando a nuestros muertos, y el otro que no supe nunca quién es. La primera fosa que se ve acá, o en esta fosa, digamos, el primer muerto es el teniente Esteves. Me permite, tal vez muchos de los que están escuchando este programa desconozcan una parte de esta historia que la hace particularmente sentida, que es que el teniente Esteves, contemplando la posibilidad de su muerte, dejó escrita una carta para su padre de despedida que había encargado que le sea entregada en caso de su fallecimiento. Bueno, creo que estamos en el tiempo, pero ¿puedo leer el texto de la carta? Yo te diría que hacemos una pequeña pausa y en el bloque siguiente seguimos con la carta. Gracias. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escuchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme, con Analía Pinto. Los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. No me
me chamulles más. No me chamulles más, un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa, los martes a las 18 por Radio Cultura. Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavru, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas, Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura. Círculo Abierto, el programa del Círculo Militar, donde la tradición se encuentra con vos. Importante. Y continuamos con el mayor Gómez Centurión, y aquí José iba a leer la carta. Es la carta que el teniente Esteves, al partir a Malvinas y contemplando la posibilidad de entregar su vida en el combate, dejó escrita con instrucciones de que le sea entregada a su padre en caso de su fallecimiento. Y al leerla y pensar que un padre recibió esta carta nos conmueve. Dice así: querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión, no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ella nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, tercero, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre los hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Roberto Esteves. Bueno, yo creo que las palabras después de esta carta sobran. Es muy emocionante. Y, bueno, lo dijo usted, mayor, que ha tenido contacto directo con este. Sí, yo creo que la carta muestra lo que era Roberto. Era un tipo que con 5 párrafos nos dejó el decálogo de lo que es ser un oficial del ejército argentino, ¿no? La fe en Dios, el amor a la patria, el cuidado y el respeto y el amor por la familia, el respeto por su padre, el respeto por sus tradiciones, por sus raíces. Y eso era Roberto, con la simpleza de una carta escrita en la mesa del casino en 15 minutos, nos enseñó y nos dejó el decálogo. Ese era Roberto. Qué bueno. Lo pinta de cuerpo entero, sí. Sí. Ahora, mayor, usted que vivió esa guerra, la vivió en serio, se involucró con todo. ¿Qué le deja... ¿Qué le puede decir a aquellos argentinos, quizás de su misma generación, que no participaron, y a las nuevas generaciones de argentinos? ¿Qué nos debe dejar Malvinas en sí? Primero que a mis coetáneos, digamos, decirles que soy un privilegiado, que yo tuve la oportunidad, como decía Roberto, por algún designio de Dios, de estar ahí, y muchos que querían estar ahí no pudieron estar ahí.
millones, que fueron voluntarios, que se presentaron, chicos de 16 años que querían ir y no pudieron estar ahí. Y nada, yo lo que les digo a mis coetáneos es que tratamos de hacer lo imposible con lo poco que teníamos para cumplir una misión que realmente era imposible, y hicimos lo que pudimos. Y nuestros soldados hicieron mucho más de lo que sabían, mucho más de lo que podían y mucho más de lo que tenían, mucho más. Y a los argentinos del futuro, o los jóvenes que son el futuro de la Argentina, yo lo que les digo, siéntanse orgullosos de esta Argentina, que desde el año 1806 hasta la fecha fue un ejemplo en la pelea, en la búsqueda de su independencia, de su libertad y de su soberanía, y que Argentina tiene una historia de la cual sentirse absolutamente orgullosos, y Malvinas es parte de esa historia. Bueno, el mayor Gómez Centurión realmente nos llevó hasta el corazón mismo del combate. Tomó decisiones imposibles, asumió grandes riesgos y siempre defendiendo el honor hasta último instante. Para mí es un honor tenerlo acá, haber conocido un argentino así y un argentino que se jugó por nuestra patria. Gracias. Bueno, muchas gracias. A usted. Bueno, pero Malvinas también nos lleva a otras historias que quizás no son de sangre y fuego, quizás son más silenciosas, pero que hablan de símbolos y de memoria. Ese es el caso del coronel Martín Jáuregui Berry, cuya historia no se mide en trincheras ni en cañones, y en un objeto que atravesó 4 décadas, casi 4 décadas, su sable. Un símbolo de mando, un símbolo de servicio que contra toda lógica regresó a sus manos después de casi 40 años. Coronel, muy bienvenida. Muchas gracias. A usted. Bueno, José. El coronel veterano de guerra de Malvinas, Ricardo Martín Jáuregui Berry, es socio del Círculo Militar, buzo de ejército y oficial de Estado Mayor. Magíster en Defensa Nacional de la Escuela de Defensa Nacional. Durante la Guerra de Malvinas se desempeñó como oficial logístico y jefe de la tercera sección de la Compañía de Ingenieros 9. Fue jefe de la Compañía de Ingenieros de Irak, Kuwait, de las Naciones Unidas. Fue jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 y del Batallón de Ingenieros Mecanizado 11. Y se desempeñó también como agregado de defensa a la Embajada Argentina en Brasil. En febrero del año 2025, el año pasado, realizó un viaje a las Islas Malvinas, del que seguramente nos relatará, con otros socios del Círculo Militar. Está casado, tiene 3 hijos y 7 nietos. Bien, bueno, después vamos a hablar de ese viaje que hizo nuevamente a Malvinas. Pero usted se recibe en 1977 en el Colegio Militar, hay una ceremonia de investidura y recibe su sable grabado con su nombre y Presidencia de la Nación. ¿Qué significa para un oficial de la fuerza, sea la que sea, ese momento? Es el momento cúlmine del inicio de una carrera de 40 años. A partir de ahí, la nación nos embiste como oficiales y con ese sable simboliza el mando con que estamos embestidos para conducir a nuestra tropa. Ese es el simbolismo. Tiene nuestro nombre, nuestro apellido, pero aparte tiene una frase: sean eternos los laureles, la cual parte de nuestro himno nacional. Claro. Ya ahí deja muy poco que decir. Ahí está la imagen de cuando lo recibe como subteniente flamante a su egreso. Sí. ¿Quién le entrega el sable? El general Alonso, en la misma línea el general Bosser y el coronel mayor Scorselli, compañeros míos. Qué momento, ¿no? Tremendo. Para usted y para su familia. Para todos. Para todos. Pero bueno, el 27 de marzo de 1982, usted parte al frente, en una larga columna que parte desde Puerto Deseado hacia las Islas Malvinas, y le dan la orden de llevar el sable. ¿Sí? Seguramente también, no sé si el uniforme, ¿sí?
el uniforme de combate. De combate. Bueno, señal que se esperaba una operación bastante pacífica, tranquila. ¿Sí? ¿Qué pasó por su cabeza en esas horas? Recibí la orden después del mediodía del día 26 y se me ordenó que el día 27 debía marchar con el escalón logístico integrado por 2 oficiales del Regimiento 25, a mi cargo porque casualmente era el más antiguo, con 45 vehículos, donde se nos juramentó previamente a todos de guardar estrictamente el secreto de lo que íbamos a realizar. Muy rápidamente tuvimos que reorganizar la compañía porque llevábamos menos del 50% del efectivo, recalcular materiales, etcétera, cargar munición, víveres, una serie de preparativos. La verdad, en ese nerviosismo, quizás no demasiado tiempo para pensar en la trascendencia que tenía lo que estábamos iniciando. Como la orden preveía, decía que no se debían producir bajas en los británicos, en lo posible, y que debíamos hacer una ocupación pacífica, inclusive, de acuerdo a lo que dice el almirante Busser durante la navegación, los británicos iban a ser ciudadanos argentinos. Uh-huh. El jefe de la guarnición y el más antiguo de la guarnición que iba, que era el teniente coronel Mecenalín, nos ordena llevar el sable. Como somos los primeros que salimos de la compañía, el único que la lleva soy yo. Bueno, ese sable sale conmigo hacia Puerto Stanley, que luego sería Puerto Argentino. Uh-huh. Sí, estamos viendo acá las imágenes de su movimiento y bueno, el despliegue de las fuerzas cuando llegan allá a Malvinas. Ahora, justamente el año pasado, usted volvió a Malvinas. El año pasado. Así es. Fue. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue ese viaje? Ese retorno a las islas después de 43 años en su momento. Realmente un momento sumamente emocionante, porque volver a los lugares a donde uno combatió, subsistió a todo el esfuerzo británico por reprimirnos, pasó momentos muy difíciles y en particular me impactó mucho el recorrer las posiciones donde combatieron en Darwin, Pradera del Ganso, y en las posiciones de Puerto Argentino. Siendo oficial de Estado Mayor, habiendo estudiado mucho de la Guerra de Malvinas, ahí comprendí lo que fue ese combate. Realmente el que no conoce el ambiente, yo no lo conocía porque había estado solamente un día en Puerto Argentino y luego había navegado a la Gran Malvina, Bahía Fox, donde estuvo la unidad en la cual yo revistaba, con la responsabilidad de recuperar y mantener la Gran Malvina, izando por primera vez la bandera argentina en la isla Gran Malvina. Me hizo comprender eso, ni hablar de lo que es ir al cementerio de Darwin. Realmente uno se siente rodeado de héroes, de gente que sacrificó su vida por la patria, dio lo máximo que todos tenemos, lo dio a ella. Tuve el gusto de que me acompañaran amigos, compañeros de promoción, el presidente del Círculo Militar, el general Pera, mi hijo, que tenía 1 año cuando en el 82 me acompañó, así que bueno. Impactante también eso, ¿no? Impactante que fuera ir cual, con su hijo. Claro, porque él quedó sin saber a dónde salíamos, más allá de que con 1 año tenía mi esposa, era la que no sabía, y se enteró el 2 de abril. Y el temor de quizás no volverlo a ver. No volveríamos, aunque dice mi señora que ella siempre tuvo fe en Dios y siempre pensó que íbamos a volver, gracias a Dios. Bueno, la fe que se hace presente nuevamente. Ahora, yo creo que todo esto pasa más allá, digamos, de la cuestión racional, pasa por los sentidos. Ninguna duda. Lo racional queda de lado y entra lo emocional, que impacta, que hace que se derramen lágrimas, que se piense en cosas que no son nada más que lo operativo y lo histórico, sino cosas con mucho más profundidad, ¿no?
Es importante eso. Quiere decir que en su momento el ser humano estaba presente con todos sus sentidos. Exactamente. ¿Sí? Hacemos una mínima pausa y seguimos en el tercer bloque. Círculo Abierto, donde la historia cobra vida. Bueno, y continuamos en aquellos días de 1982. El 14 de junio llegó la orden de suspender las operaciones. A usted lo trasladan en el HMS Intrepid, ¿sí? Uh-huh. Y va como prisionero de guerra. Y tiene que dejar algo muy valioso para usted, el sable. Como relatábamos al principio, yo llevé mi sable, que no es un arma de guerra, es un símbolo, sin ningún valor material, pero gran valor espiritual. Y sí, junto con el armamento, quedó en un galpón el sable. Uh-huh. ¿Por qué quedó en un galpón? Porque la orden inicial que recibimos nosotros era un retiro de tropas, no era una rendición como fue la de Puerto Argentino, por decir algo. Entonces el sable queda ahí, y después que nosotros nos vamos, como dice usted, el Intrepid, el Norland, llegamos al continente, alguien se lo lleva al capitán del buque que tenía esa misión, que en ese momento era el capitán Hugo White. Uh-huh. Y él inclusive dice en la historia, por lo que he leído, se lo manda al almirante Woodward. El almirante Woodward le dice que lo retenga como un recuerdo por el sacrificio. Él era comandante de una escuadra y habían sufrido, le habían hundido dos buques. Bueno, él lo retiene y lo lleva a su casa, uh-huh, en Devon. Y bueno, quedó ahí, y yo realmente, bueno, un poco lo di por perdido, pero hace unos años, poco antes de esto, mi hijo menor, que hoy tiene casi 40 años, dijo: papá, él es vamos a empezar a buscarlo. Y encontramos algunas armas. ¿Por qué? Porque habían empezado a devolver cascos, prendas y otras cosas con pertenencias que eran de soldados, de argentinos. Uh-huh. Bueno, y así el sable partió con gran dolor de mi alma. Recibí inmediatamente que volví el de mi padre, que había sido el que él había usado durante toda su carrera militar. Mi padre también era coronel, y es el que yo usé durante toda mi carrera militar. Así que hasta un doble claro, simbolismo, porque era mi padre que me estaba entregando su propio sable. Qué increíble. Pero bueno, a fines de 2018, usted recibe una llamada que le informan que le querían devolver el sable. Algo quizás impensado en tanto tiempo. ¿Cómo fue ese momento? Choqueante, supongo. Estaba trabajando en Neuquén, uh-huh, y recibo una llamada por teléfono del general Sergio Fernández, presidente de Abeguema. Y me dice: ¿te interesaría volver a recibir tu sable? Por supuesto. Lógico. Bueno, sabemos quién lo tiene y creo que lo podemos recuperar. Y fue impactante, porque yo digo que es casi un milagro. Claro, se removió todo, digamos. Exactamente. Y ahí viene lo grande de esta historia. El almirante White, que fue comandante de la flota británica y gobernador de Gibraltar, uh-huh, era evidentemente ocupaba un cargo importante. Sir, sí, con muchas condecoraciones de la reina, etcétera, había dejado en su voluntad, porque falleció después de un accidente doméstico, que el sable fuera devuelto a su legítimo dueño. Y ahí entra a tallar otras personas. Lady White, Josephine, la esposa. Su esposa, una persona encantadora, que empieza a buscarme. Y para buscarme recurre a Malvinas. Y ahí se encuentra con Richard Cowell, que era el administrador del establecimiento donde yo estuve durante prácticamente toda la campaña. Del 5 al 20 de abril, a 19 de abril estuve ahí. 19 de junio, y estuve, sí, ahí. Bueno, y él dice que tenía un buen recuerdo del teniente Jauregui Berry, que tenía mucho contacto, porque como era logístico, él era el que nos alimentaba.
Claro. Porque él nos Era el entregaba las anfitrión. ovejas que nosotros carneábamos y comíamos a diario. Gracias a eso no tuvimos personas desnutridas, etcétera, etcétera. Una ventaja que pocos todas tuvieron, otras tropas sí. no tuvieron. Un tipo de un corazón grande, británico, y con espíritu británico que mantuvo. Claro. Y los Una argentinos cosa no quiere decir la una otra. cosa no, exactamente. Algo que pasó entre caballeros. Hay una dama de por medio, pero Lady entre Joseph. caballeros y una dama también. Yo digo que en el combate nos enfrentamos personas que estamos representando ambas partes integrados a fuerzas militares que defienden los intereses de una nación. Exacto. Somos piezas, pero que al que estamos enfrentando no le tenemos un odio personal. Las personas no son enemigos en ese caso. Exactamente. Son Pero personas hay- que se ven hay- obligadas a cumplir Hay determinadas cosas, funciones. hay que lograr los objetivos, que muchas veces, lamentablemente, es Los llevan, matando o sí. muriendo. Hay que sobrevivir, porque cuando uno está recibiendo fuego y evidentemente debe responder ese fuego. Y hay otra cosa de la cual nos habló Juan José, que es el espíritu de camaradería. Uno ve que le están tirando y está también defendiendo a sus Claro. camaradas, que en síntesis es lo que subsiste y está ahí en el momento. Esto lo describe muy bien el Teniente Coronel Rico. Bueno, entonces ese es el espíritu que subyace en esto. Bueno, Josephine lo llama Richard ve que en el sable decía Ricardo Martín Jauregui, se acuerda de mí y me empieza a buscar. Y antes que tomaran el primer contacto conmigo, tiempo después me fijo que mi Messenger ya tenía un mensaje de él. Yo no uso Messenger, entonces Claro, apareció no, después y con por el una tiempo. casualidad, pero demuestra la grandeza de espíritu de este hombre que quiso buscarme. Claro. Bueno, tomado los contactos, muchos mails de por medio, acordamos porque esto tenía que ser una entrega que nada tenía que ver con nada de soberanía, etcétera, etcétera. Era nada más que dos personas, que gracias a agarraba y se integraban y me devolví el sable. Bueno, hasta complejo traerlas de Malvinas, porque está prohibido sacar nada vinculado con la guerra. De hecho, hicieron una excepción, el gobernador la mandó a la embajada y la embajada me la entregó oficialmente. Y eso fue el 13 de mayo de 2019. Sí. Fue un acto, me imagino, muy emocionante. Sí, muy, muy reducido. Mi familia, algunos amigos, algo de la prensa. Claro. Y algún representante de la embajada, pero un acto muy reducido, pero realmente pero muy emocionante, porque, bueno, cargado de muchos simbolismos, y volver a recuperar ese latón con tanto significado para mí tenía... Claro, que quizás no tiene valor económico. Ninguno. Pero tiene otros Lamentablemente valores. hay algunos que lucran con Claro. las cosas de los veteranos, pero no es lo deseable. Claro. No es lo deseable. Yo sé que hay Y justamente subastas, etcétera, etcétera. mi pregunta va ahí. ¿Qué le diría usted a todos aquellos militares, civiles, coleccionistas que ponen a la venta o subastan objetos como sables, cascos que trajeron como recuerdo de Malvinas? Tanto de un lado como de otro. Sí, sí. Yo creo que más allá de que está el interés de los coleccionistas, etcétera, etcétera, deberían respetar quiénes fueron los auténticos dueños, los auténticos poseedores de eso, y que lo cual desvirtúa cualquier concepto comercial y entra a tallar lo que estamos hablando, que es la parte espiritual de todo esto. Pero permítanme que haga un cierre a lo anterior. Hoy yo soy amigo de Josephine y de Richard. Claro. El año pasado lo visité a Richard en su casa cuando volví a Malvinas. Malvinas. Y el anteaño la visitamos con mi señora a Josephine en su casa, nos recibió como si fueran amigos de todas las vidas. Es una mujer de 80 y pico de años. Nos llevó a recorrer el lugar donde está enterrado su marido. Realmente nos sentimos como si fuéramos amigos de toda la vida. Y bueno, esas son
de todas las miserias, de todo el horror que tiene la guerra, son las pequeñas cosas que se pueden rescatar, que es lo que hablábamos antes. Personas que no se odian, que a la larga terminan, más allá de que cada uno siga manteniendo las ideas por las cuales... Seguro. Y creo que tenemos un video de la visita del coronel Jauregui, pero a Malvinas. Podemos verlo. Bueno, si lo tenemos. Ahí está pasando. El Círculo Militar quiso homenajear a sus socios y hicimos en aquel momento, hace ya un año y medio, recorrimos el cementerio y a cada uno le pusimos un homenaje que hizo el Círculo a los 40 años de Malvinas. Creo que esa es la del Teniente Ramos, compañero mío, y ahí soy yo el que está haciéndole este homenaje. Inclusive le rendimos honores militares, más allá que todos estábamos retirados, etcétera, pero rezamos por ellos y le rendimos honores militares. Incluido un compañero mío, Ernesto Espinosa, que muere en Tom Malo House, es uno de los que quedan desaparecidos sin reconocer, y para ese caso le rendimos honores en Tom Malo House. Claro, son socios del Círculo Militar caídos en las Islas Malvinas. Exactamente, todos eran socios del Círculo. Increíble. Ese lugar es impactante, realmente estruja el corazón y bueno. Sí, porque es un poco lo que hablábamos, o sea, más allá del lugar, todo lo que queda flotando en el lugar, ¿no? Todo lo que ustedes es el espacio argentino pusieron hoy, más allá de que las Malvinas son argentinas y seguirán siendo administradas por un gobierno que las ha invadido, pero ese es el espacio puro argentino. Qué bueno. En Malvinas. Qué fantástico. Bueno, hemos tenido hoy dos historias con una misma raíz, el deber y la dignidad. El mayor Gómez Centurión, que avanzó bajo el fuego cuando otros quizás habrían retrocedido. El coronel Martín Jauregui, que esperó décadas por un sable que su adversario guardó con honor y con respeto. Malvinas no es solamente una guerra, es, como usted decía, es una historia de hombres, ¿sí? Una historia de vidas donde no se perdió la humanidad. Gracias, como le dije, Mayor, gracias por estar acá, gracias, Coronel, por compartir sus historias y por habernos representado y luchado por todos los argentinos. Y como dijo el coronel, las Malvinas son y seguirán siendo argentinas. Así es. Pero bueno, llegó el momento de nuestra agenda cultural que no podemos dejar de lado ni tampoco olvidarnos de quienes cumplieron año esta semana. Así es, Lili. Hoy estamos saludando a la cumpleañera de esta semana, que es nuestra empleada de Olivos, Cintia Carano. Nuestros afectos para ella. Trabaja en el sector administración de Olivos del Círculo Militar. Y la agenda de esta semana la vamos a poner en pantalla, ahí la tenemos. Además de los cursos de Historia del Arte y de Historia Argentina de la licenciada Maulhart y el profesor Lázari, respectivamente, que son los que vemos en letras blancas, tenemos esta semana, mañana, visita guiada a las 15:30 y a las 19, también mañana, degustación de vinos con lírica. Nuevamente el jueves de esta semana tenemos a las 15:30 visitas guiadas, 19 degustación de vinos y a las 19:30 tango con el cuarteto Hora Cero, que lo tenemos ahí a la izquierda, buenísimos los bailarines. El día sábado tenemos desayuno con historia de Lázari, como todos los sábados, visita guiada al mediodía y el domingo, además de la visita guiada del mediodía, la gala lírica con misa criolla de Ariel Ramírez. Esta es la programación de esta semana. Bueno, muy interesante como siempre. Y recuerden que si tienen alguna duda, pueden ingresar a nuestra página, la página del Círculo Militar. Y también, por supuesto, en nuestras redes. Nosotros nos encontramos la semana que viene, el lunes, como todos los lunes, de 17 a 18, aquí por Radio Cultura y en todas las redes. Y recuerden que la tradición
siempre está con vos. Hasta entonces, chau. Círculo abierto, suena la palabra, gira la charla, gira el corazón desde este palacio.